Bendiciones, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Cristo según Marcos, o San Marcos, como algunos también llaman. Evangelio de Jesucristo según San Marcos, capítulo 3. Lo tenemos. Vamos a leer los versículos del 7 al 12. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de tener tu palabra con nosotros para poder escudriñarla como manda también la misma Escritura, diciéndonos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Te damos gracias, Padre eterno, por este tiempo, y te pedimos que seas tú el que nos hables y no el hombre. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ayúdanos para que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, porque tú prometes que ella llevará frutos, Señor, porque sembrada es, y dice la Escritura, que no volverá a ti vacía. Padre, gracias, y confiamos en que tu palabra producirá fruto a 30, 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el año pasado, aunque suene así un poco raro, ¿no? El año pasado estuvimos concluyendo lo que era el capítulo 2 de este Evangelio de Marcos y tocamos un poquito los versículos del 1 al 6 de este pasaje, porque trataba acerca del día de reposo y más o menos hice una explicación, una lectura no muy profunda, pero bueno, por lo menos no quería llover un poco sobre mojado al respecto del tema del día de reposo y demás, así que de momento he pasado al versículo 7 para intentar seguir avanzando y ya más adelante seguimos viendo si fuera necesario algo más acerca del día de reposo, porque se mencionará en otras ocasiones. Pero bueno, cuando dejamos aquí a Jesús en el versículo 6 del capítulo 3, dice: salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Recuerden, para ponerles un poquito en contexto, que Jesús estaba haciendo milagros indistintamente el día, sea día de reposo, sea día de fiesta, sea el día que sea. Y uno de los reclamos que Jesús hacía en una de sus disputas con los escribas y fariseos era que si su bestia, su asno, etcétera, caían en un pozo en el día de reposo, ¿qué harían ellos? ¿Se quedarían de brazos cruzados? ¿Qué les recriminó Jesús? ¿Que harían qué? Que lo iban a sacar. Y dijo: y esta hija de Abraham, que estaba atada durante 12 años,
¿No era justo que se le desatara en el día de reposo? ¿Recuerdan? Bien, visto esto, recordamos que los fariseos obviamente era un grupo religioso que tenían un celo, entre comillas, un celo extremo por la ley, que habían añadido a la ley de Moisés ciertos mandatos llamados los mandatos o preceptos de los ancianos, como ellos determinan en algunos de los reclamos que hacen a Jesús, las tradiciones de los ancianos y demás. Pero fíjate como en el versículo 6 toman un socio bastante peculiar, o unos socios peculiares, que son los herodianos. En la Biblia del Diario Vivir hay una nota refiriéndose a los herodianos que dice de la siguiente manera. Dicen que era un partido político judío que esperaba restaurar en el trono la línea de Herodes el Grande. Jesús obviamente era una amenaza para ellos porque desafiaba sus ambiciones políticas. Estos dos, que eran enemigos propios, los fariseos y los herodianos, al encontrar una causa común contra Dios, en este caso contra Jesús, obviamente se aliaron. Como decía un refrán por ahí de algunos, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y hoy hablábamos un poco acerca de esto en la Torre de Babel, que estamos estudiando, como sabéis, en la clase de Escuela Dominical, el libro de Génesis, y todos los hombres, cuando se unen contra Dios, forman como si fuese al unísono un solo cuerpo maligno para el mal. Se ponen muy de acuerdo simplemente para ir en contra de Dios. Y es lo que veremos en Apocalipsis, por ejemplo, cuando lleguemos allí en alguno de los estudios, como al final de los tiempos el hombre en su pecado hace lo mismo. Es una tendencia natural propia del hombre. ¿Qué hizo Adán cuando se vio en la encrucijada? De elegir entre obedecer a Dios o seguir el camino y aliarse con Eva. ¿Qué hizo Adán? Siguió a Dios. Es una inclinación propia del hombre. Él simplemente dijo, me voy, y se fue al pecado. Tiró hacia el pecado, la tendencia natural del hombre hacia el pecado. Es triste, pero es la realidad que vemos en el ser humano. Se unieron ambos, y cuando estaba meditando un poquito en esto, recordé las palabras del Salmo 2, que dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Cuando en el libro de los Hechos está haciendo referencia a esto, dice contra Jehová y contra su Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y sigue diciendo el Salmo, el Señor se burlará de ellos. El que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Eso dice claramente el Salmo capítulo 2. Y eso también tratábamos en la clase de Escuela Dominical, como el hombre hace alianzas políticas y pretende derrocar a Dios. Y dice en una caricatura que veía cómo Dios se reía al ver el tema del el tema de la Torre de Babel, y cómo dice automáticamente, mira, vamos a bajar y a confundir la lengua para que desistan de esa tontería que están intentando hacer. No por lo que representaba directamente un simple edificio alto, sino por el trasfondo que había detrás de ello. Había un trasfondo de idolatría detrás, y obviamente más adelante en el desarrollo del Antiguo Testamento vemos todas este tipo de estructuras que se utilizaban con fines no espirituales, como decíamos en la clase, sino espiritistas. Eran con fines idolátricos. Bien, eso hablando de las torres, los figurat que se hacían en la tierra de los caldeos. Posteriormente, en el versículo 7, Jesús se retira al mar y le sigue ¿qué? Gran multitud de Galilea, y comienza a detallar las ciudades desde las cuales o de las cuales procedían esas multitudes de Galilea y de Idumea y de Judea, y de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Mucha gente, no da específicamente el número, pero por decir un ejemplo, en Juan capítulo 6, vamos allí un momento, deja un dedo ahí en Marcos,
Juan capítulo 6. Versículos del 8 al 15, por ejemplo, vamos a leer para que nos pongamos algo en situación. Lo tenemos, Juan 6. Dice la escritura, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de ¿cuántos? De 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían, sin límite. Oiga, un buffet libre de panes y peces. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando la escritura dice grandes multitudes, obviamente se refiere a grandes multitudes. En algunos pasajes específicos como este, nos da un número aproximado. Por ejemplo, si se han contado unos 5,000 hombres, ¿cuántas mujeres habría? 6,500, 7,000, ¿no? Puede ser. Suele haber habitualmente un número mayor de mujeres. No solo ahora, sino en el mundo en general, porque ustedes saben, en aquel tiempo había una guerra y el feminismo no... Allí, obviamente, morían los hombres y tal, etcétera. Bueno, vamos a suponer que había unas 7,000 mujeres. 5,000 hombres más 7,000 mujeres, ¿cuánto van? Unos 12,000 van. ¿Y niños? Niños y adolescentes, niñas y adolescentes, ¿cómo cuántos? 10,000. Hombre, imagínate, en aquella solo María, la madre de Jesús, tuvo 6 hijos, más o menos. O sea que imagínate. Pues eso, vamos a poner que unos 10,000 niños, 2 y 3 por cabeza, vamos a poner. 9. Las 12 tribus de Israel, ¿no? 9, sin comentarios. Bueno, imagínate tú una multitud, vamos a suponer más o menos de 20,000 personas. ¿Te parecen muchos o poco, no? Son muchos. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y ciertamente, haciéndonos una idea, encontramos que cuando dice que era un gran número, no eran plazas como las de hoy, asfaltadas, sitios, no eran las mismas condiciones, obviamente. Te pones en situación y donde quiera que Jesús iba, había miles de personas esperando ya que llegara allí, y después que llegaba se juntaban más. De tal manera, dice la escritura, que llegaban al punto de oprimirle. Versículo 9, dijo a sus discípulos que estuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Y en alguna ocasión le dijo, echa la barca afuera porque es que la gente se le agolpaba y tenía que desde la barca enseñar, para que así por lo menos hubiera una mínima distancia entre los discípulos, Jesús y la gente. Y al ver las multitudes, nos podemos preguntar cuáles eran las motivaciones. Ahí había una multitud de 20,000 personas. Por ejemplo, 10,000 personas. Dentro de esas 10,000 personas, podríamos quizás identificar múltiples motivos para seguir a Jesús o para estar o intentar estar cerca de Jesús. Muchísimos.
Yo he intentado hoy destacar, o intentaré destacar unos cuantos solamente, para intentar no, sabiendo que hay muchas cosas hoy pendientes, no extenderme demasiado. Pero en estos pasajes podemos destacar que quizás uno de los motivos por los cuales algunos estarían siguiendo a Jesús en ese momento era por curiosidad. Por curiosidad. Vamos a ver quién es ese Jesús. Tanto que dicen Jesús, Jesús. Jesús era el personaje, uno de los personajes más mediáticos de este momento. Probablemente el más. Podemos pensar que los que no eran seguidores de Jesús quizás quisieran tener alguna entrevista con el rey o con X o Y, etcétera. Pero Jesús era en ese momento para ellos el personaje más mediático que había. Y querían tener, aunque sea una vista, un encuentro con Jesús. ¿Recuerdan aquel que se subió al árbol sicómoro? Pero era tal que la mujer dentro de la multitud que tocó el manto de Jesús, cuando dice que la escritura que salió del poder, ¿qué le dice a los discípulos que estaban alrededor? ¿Quién me ha tocado? Dicen los discípulos dicen, Jesús, ¿cómo así? Sí, ¿quién me ha tocado? Dice, pero que la multitud está apretando. Esto es para que no se duerman, que lo suben y lo bajan el micrófono. Bueno, para que se le acaba la pila. Entonces, dice, la multitud te está apretando. Los discípulos dicen, Jesús, ¿qué estás diciendo? Te están apretando. Y él dice, sí, me han tocado. Si era posible, la gente simplemente quería tirarse encima. Imagínese usted la gente abalanzándose sobre Jesús y tirándose de un árbol si fuera posible. Literalmente. Sí, para tocar a Jesús. Eso lo hacían, ¿no? Con Michael Jackson y con otros de estos famosos. Recuerdan que la gente le daba algunas cosas y lo sacaban en camillas. Recuerdo. Una cosa muy curiosa. Pero porque vi unos vídeos, porque se celebraba la muerte no hace tanto, ¿no? Que falleció, un aniversario de su muerte. Ahora mismo no me acuerdo cuánto hace de eso. Pero vi un documental que estaban echando de eso, de que la gente... Pero en aquel tiempo con Jesús, oye, mi salida está aquí y no la voy a dejar escapar. Y esta mujer se abalanzó y tocó el manto de Jesús. En Lucas capítulo 9, vamos a ir ahí un momento. Lucas capítulo 9, encontramos a un personaje bastante famoso que tenía esta misma inquietud por conocer a Jesús. Lucas 9, del 7 al 9. Más que conocer, verle, dice la escritura. Si no lo encuentras, por lo que sea, no te preocupes, lo leemos y lo escuchas. Dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este, de quien oigo tales cosas? Y procuraba ¿qué? Verle. En el versículo 8 nos dice que por las grandes cosas que Jesús hacía, había grandes multitudes que estaban pendientes de estar con él o de verle, o de tener un mínimo encuentro con él. Mínimo, si fuera posible. Y hay un refrán español que dice, ¿dónde va Vicente? Veía una cosa muy rara ayer, muy rara para mí, quizás para los cristianos más modernos no es tan rara, pero me saltó en el móvil, no sé por qué, hay un predicador famoso que tiene un nombre que significa dinero en efectivo, ya los que saben, su nombre significa así. Yeah. No sé si ese nombre es cierto o es un apodo que tendrá, ¿no? Me parece muy raro que alguien se llame con ese nombre. Aunque mire a la luna. Bien. Pero eso es para los que ya saben quién es. Pero en esa iglesia tenían, dice, culto de las luces. Yo dije, ¿qué es eso? Y me salta el vídeo, no sé si en YouTube o en TikTok, no me acuerdo ahora.
culto de luces de la iglesia de fulano dinero en efectivo. Y cuando veo es un DJ con... Bueno, muy curioso. Y por eso me acordé, digo, bueno, mira qué cosa más curiosa, como los conciertos de Michael y de estos famosos. Multitudes, no le puedo decir cuántos miles había ahí. Escuchaba también a un predicador, quizá no tan famoso, pero que como predicaba por la radio, él decía a los que están en la iglesia, gritar y aplaudir para que los que nos oyen sepan que aquí hay mucha gente. No sé si alguno de vosotros lo habrá oído en alguna ocasión. Seguro que sí, porque es una radio muy conocida aquí en Madrid. Y él decía eso, gritar y aplaudir para que se oiga que hay mucha gente. Porque donde va Vicente, donde va la gente. Y las multitudes y los números no son malos en sí mismos, pero no son lo más importante, obviamente. Y usted y yo debemos ser conscientes de eso. ¿Recuerdan que al final cuántos se quedaron con Jesús? Había multitudes con Jesús. No había multitudes con Jesús. ¿Por qué? Porque esas multitudes realmente no estaban con Jesús. Estaban buscando a Jesús por diversos motivos y ninguno bueno. Y Jesús, al final de Juan capítulo 6, le dice a los 12, se quedaron los 12 y le dice, ¿vosotros también queréis iros? ¿También se quieren ir ustedes? ¿Qué le responde Pedro? ¿A quién? Tú tienes que, dentro de una multitud de 20,000 aproximadamente, solo quedaron 12. ¿Te resulta llamativo? Debería resultarnos llamativos. No quiere decir, bueno, como en esta iglesia hay 4 gatos, pues es una iglesia de bendecida, es una iglesia santa, que es no, tampoco lleguemos a ese extremo. Pero no quiere decir que porque haya miles, se estén haciendo las cosas bien. Entonces hay que ser conscientes al respecto de eso y bíblicos. Usted debe siempre, como los debería, estar evaluando lo que se dice aquí desde el púlpito. Lo diga yo, lo diga Pepe, lo diga Juan, cualquiera de los hermanos que presenta la palabra. Siempre debe usted estar pendiente, como los debería, de la palabra que se predica. Debe estar atento y pendiente. ¿Por qué? Porque usted es responsable de lo que usted escucha. Porque usted tiene la responsabilidad no solo de escuchar, sino de obedecer la palabra de Dios. Y encontramos aquí estas multitudes, pero que estaban aquí unos por curiosidad, otros, como hemos mencionado, buscando un milagro, sanidad. Otros estaban buscando pan, como leímos en Juan capítulo 6. Si leemos los versículos 26 y 27 de Juan capítulo 6, refiriéndose Jesús a esta multitud, lo tenemos, Juan 6, 26 y 27, dice Jesús, respondió Jesús y les dijo a la multitud, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y ¿qué? Y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 30. Le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Cómo que qué obra hago? Si acabo de multiplicar los panes y los peces en vuestra cara, en vuestra... ¿Cómo que qué obra hago? Los milagros no son sinónimo de que una persona se vaya a entregar a los pies de Cristo. Hay muchísima gente que ustedes seguro conocen, que hasta le dicen y le encomiendan en la iglesia, mira, a ti como Dios te oye, ora por mí, para que Dios me resuelva esta situación. Y cuando Dios le resuelve la situación, ¿cómo lo celebran? Yendo a la iglesia. Hacen una fiesta. ¡Ay! Se me olvidó que era... Espérate, ahora que te has curado ya se te ha olvidado, ¿no?
Ya te has olvidado de Dios, ya que te has curado, ya que se te ha resuelto el problema, ahora lo vas a celebrar, pero no en la iglesia. Pero ora tú por mí, que Dios a ti te oye. A mí me lo han dicho unas cuantas. Bueno, y si conoces a gente que pueda orar por mí, decirle por favor que oréis por mí. No es creyente, no es creyente, no es un hijo de Dios redimido y te encomienda oraciones. Y esto debería hacernos reflexionar también a nosotros, como lo hizo Jesús con ellos, con los discípulos, en ese pasaje de Juan capítulo 6. Él les pregunta, ¿también queréis ir vosotros? Miren al final, como ya lo dije de memoria, pero para evitar que nos malinterpreten luego. Versículo 67 de Juan 6, ¿qué dice? Dijo entonces Jesús a los 12. O sea, eran 20,000 y ahora quedan ¿cuántos? ¿Y la multitud dónde está? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Es que tu discurso no me gusta, Jesús. Es que lo que tú dices a mí no me hace mucha gracia. ¿Cómo que tú vas a ser Señor y que lo que tú hagas sobre mi vida es lo que yo tengo que aceptar? ¿Cómo que tu voluntad se va a cumplir? ¿Y dónde están mis deseos? La multitud ya como que no le hace gracia eso. En una iglesia de multitudes tendrás que predicar fielmente el Evangelio de Cristo. La pregunta es ¿cuántos quedarán luego? Ojalá que todos, ojalá que todos, ojalá que todos. Como les he dicho, había este era un empresario que decía, yo prefiero tener los problemas de la abundancia y no las situaciones de la escasez. Por ejemplo, usted sabe obviamente que tener dinero puede generar problemas, no sé si decirle problemas, pero ciertas situaciones que cuando usted no tiene dinero no se le van a presentar. Usted no va a tener, siendo pobre, un problema de 2 millones de euros. No lo va a tener. Usted ve 2 millones de euros y le da un infarto. Pues por eso el Señor no te lo da, para que estés vivo. Pero cuando usted lo tiene para pagar la luz, o el alquiler, o el colegio, ese hombre, eso es otro problema. Y yo conocí un pastor que decía, yo quiero todos los problemas de la abundancia, yo no quiero problemas de escasez. Oye, bien, gloria a Dios. Hay uno en Proverbios, como ustedes saben, que dice a Dios, mira, no me des ni pobreza ni riqueza, manténme solo del pan necesario. Respetable esa oración, yo no oro así. Ni voy a orar así, yo lo siento, pero que me dé un poco más para repartir y compartir con otro, porque si tienes solo lo justo, ¿con quién vas a compartir? Con nadie. Si tienes lo justo, ¿le va a quitar el pan a tu hijo para dárselo al vecino? Tu hijo, ¿qué haces con eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Más bienaventurado es dar que recibir. Tendrás que pedir y en abundancia para dar y compartir con otros también, que si tienes los raspados, lo justo. Pues bueno, yo no voy a orar así, yo lo siento, pero yo voy a orar como Jabes, un poco más para allá, como dice, como Jabes yo voy a orar. Usted ore como quiera, yo le respeto. Hay unos hermanitos que parecen ángeles orando. Señor, ya, bueno, yo con un vaso de agua me conformo, Señor. Mire, ore y pida a Dios. Él dice, pedid, yo voy a pedir. Yo pido. Pero es que él me ha mandado a pedirle. Él me ha dicho pida. Yo voy a pedir. Y ya él me dirá sí, no o espera, pero yo voy a pedir. Pida con fe. ¿Qué dice Santiago? Pero pida con fe. No, yo voy a pedir. Usted ore, yo le respeto. Ore como, es que ahora se me ha olvidado el nombre del hermano que ora en Proverbios de esta manera, tan humilde, tan santa. Amén. Yo como Jabes voy a orar. Ensancha mi territorio. Ensancha. Yo voy a orar así. Y dice la Biblia de Jabes que y le otorgó Dios lo que pidió. El todo, bueno, esa es otra versión. Y le otorgó Dios lo que pidió. En esa versión. Bueno. Pues nada, cambiamos de versión. Le otorgó Dios todo. Bueno, yo voy a orar así, yo voy a orar como Jabes.
sin miedo, ore sin miedo. ¿Usted está hablando con quién? Con un Dios omnipotente. Hay gente buscando muchas cosas al momento de acercarse a Jesús. Curiosidad, bueno, satisfacer una curiosidad, buscando sanidad, buscando el pan perecedero, llenarse la tripa, buscando ciertos beneficios personales y económicos. Mire en Juan capítulo 12, versículos 1 al 6. Juan capítulo 12, versículos 1 al 6. Y este era uno de los 12, ¿eh? Fíjese lo cerca que estaba este. Uno de los 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, uno de los 12, ya saben quién, ¿no? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era, ¿qué? Era un santo. Era un ladrón. La Biblia literalmente dice que era ladrón. Y teniendo la bolsa que hacía, sustraía de lo que se echaba en ella. Qué curioso, ¿no? Él, cuando la multitud se habrá ido, dijo, yo me voy también. ¿Y por qué no se fue? Yo tengo la bolsa aquí. ¿Dónde voy a ir yo? Aquí estoy. Como aquí con Jesús. Y cada vez que quiero algo más, saco de la bolsa. No se va a mover, ¿no? Y gracias a Dios que en la iglesia las cosas que se hacen son voluntarias. Todo. Todo voluntario. ¿Cuál es mi motivación para estar hoy aquí? ¿Cuál es mi motivación para yo acercarme a Cristo? Es algo curioso, pero es algo que es bueno para nosotros el reflexionar al respecto de ello. Habían 2 asignaturas en el Instituto Bíblico cuando yo estudiaba en su momento. No sé si tú estuviste en el Instituto Bíblico. ¿Te acuerdas cuáles eran los 2 primeros libros que se estudiaban? El Gordo Grande, bien, el Gordo Grande, el primer libro. ¿De qué color era? ¿Te acuerdas? Transparente, dice ella. Señor, tenga misericordia. El primero era del color de tu vestido. El primero era azul y el otro era del color de tu vestido, que se llamaba autoconfrontación. Y el primero se llamaba la motivación del obrero. Primero, en mi clase de Instituto Bíblico comenzamos unos 50. Y el pastor dijo, ¿y toda esta gente? Vamos a dar el primer libro. A la siguiente clase, que era la siguiente semana, 10 se borraron. Cuando terminamos el primer libro, que era la motivación del obrero, quedábamos la mitad ya. Y cuando vimos el libro que se llamaba Autoconfrontación, habíamos quedado ya como 9 o 10. Se habían desaparecido los otros. ¿Qué usted hace? ¿Qué busca? ¿Por qué está? Y es bueno que nosotros seamos conscientes de ello, porque encontramos, como le digo, a mucha gente buscando a Jesús, pero ¿qué buscan de Jesús? ¿Qué están buscando de Cristo? ¿Están buscando a Cristo realmente por lo que Él es? Recordaba y meditaba un poco acerca de esto, y en unas jornadas evangelísticas que hacíamos cuando éramos más jóvenes, yo meditando en esto y decía, wow, qué cosas hace uno en su ignorancia, aún siendo creyente, hace muchas cosas en ignorancia. No quiero ahondar demasiado, pero una de las personas encargadas de este ministerio, estaba yo aquí al lado de esta persona, y estaba presentando el plan de salvación a una joven.
Y la forma de presentar el plan de salvación, ya hacia el final del plan de salvación, utilizaba en este caso Apocalipsis 3:20, que lo conocen, ¿no? He aquí yo estoy, y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué? Y cenaré con él y él conmigo. Y la ilustración que utilizaba para que esa persona recibiera a Cristo era: Jesús está fuera de la puerta. Imagínate, está lloviendo, está haciendo frío, y Jesús afuera con un regalo en la mano. ¿Le vas a dejar ahí, pobrecito? La chica, hombre, así, si me lo dices así, no, vamos a orar para que no se quede afuera. Pero yo meditando en esto ahora de mayor y que me ha salido canas en la barba, digo, ¿cuántas cosas no hacíamos nosotros en nuestra ignorancia? Yo digo, este no es Jesús, es un mendigo. ¿Cómo hemos rebajado la gloria del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Cuando vemos Apocalipsis 1 y vemos la imagen de Cristo que se nos presenta, yo no le veo ni pobrecito, ni mendigo, ni homeless, como dirían en Estados Unidos. Jesús no es un homeless, no es eso, ¿eh? Pero ella estaba viniendo a Jesús, entre comillas, porque luego la traemos a la iglesia, era por pena. Es que me da pena, ese Jesús me da pena. Hasta a mí casi. ¿Qué cosa más curiosa? Entonces, claro, yo como... Tú vienes a mí a servirme, porque yo te invité a mi casa y te estoy dando mi comida. Tú vas a hacer lo que yo te diga en mi casa. Tú no vas a ser señor de mi vida. Cuando presentamos ese Jesús, ¿cómo ese Jesús va a señorear en mi vida si yo le he dejado entrar? ¿Me explico qué perspectiva de evangelio estamos? Claro, y en esa equivocación, en ese error, muchas veces no caemos hasta que el Señor no nos abre los ojos y nos dice, ¿qué haces? Estás leyendo la Biblia y pasando por encima de ella. Tachando, sí, la marqué, aquí llegué, ya. Pero la Biblia, la palabra de Dios, ese encuentro con Cristo está cambiando tu vida en algo. ¿Qué era lo que pasaba con estas multitudes? Sus vidas, aunque estaban expuestas a Jesús, no estaban cambiando para nada. Y al primer cambio de luz, que las cosas no salían como ellos esperaban, ¿qué hicieron? Fuera. Fuera. Me voy. Esto no es lo que yo esperaba. Y deberíamos examinar nuestras motivaciones de este año, comenzando el año, motivaciones por las cuales yo hago las cosas según entiendo o entendemos en nuestro corazón. Yo lo estoy haciendo para Dios. Esperemos que sea así. Quizás sea la motivación real, glorificar el nombre de Cristo. Porque hay muchos curiosos, hay mucha gente he conocido gente que ha ido a Cristo, entre comillas, por amor. Por amor. Bueno, por amor no, a ligar. Porque me decía uno, mira, es que en la iglesia hay muchas muchachas buenas. Y yo le estaba presentando el evangelio, invitando a la iglesia, y dije, oye, este no lo vuelvo a invitar, este está raro. ¿Y dónde queda esa iglesia? ¿Cuánta gente hay? No, me parece interesante. Ahí tiene que haber muchas muchachas buenas. ¿Cómo así buenas? ¿Qué quiere decir? Buenas, digo que no andan en la calle, que son de su casa y que se portan muy bien. Me explico en el sentido de la palabra, que no son muchachas que quieren andar por ahí en la calle, no, y que seguro yo le digo cualquier cosa y me hace caso. Voy para la iglesia. Seguro que ustedes conocen muchos casos así también. Pero se supone que nosotros en Cristo, que hemos tenido un encuentro con Él, que le hemos recibido en nuestro corazón, estamos aquí por otros motivos. Y eso es lo importante. Para comenzar el año yo quiero que seamos conscientes de ello. Señor, ayúdame, cuando vengo a la iglesia, como he mencionado el jueves, entrando por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, a presentarme delante de ti como debo presentarme, con un corazón contrito y humillado, y hacer todas las cosas, como dice la Escritura, de corazón como para ti, y no para los hombres, porque del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque ¿a quién servís? Porque a Cristo el Señor servís. Y si tú y yo tenemos esta actitud en nuestro corazón y esta mentalidad de intentar glorificar a Cristo, no vamos a desistir de este camino.
¿Por qué las multitudes? Como dice la Escritura, ya más adelante veremos, muchos son llamados y pocos. Vamos ahí el mar de gente. Jesús no ha hecho lo que yo quería que él hiciera. Pues me voy y lo dejo. Y has conocido seguro a gente enfadada con Dios, ¿a que sí? Porque no ha hecho lo que esperaban. Estoy enfadada con Dios. Estoy enfadado con Dios. Seguro. Muchos enfadados con Dios. ¿Quién es Señor de tu vida? Y esa es la pregunta. Nosotros los creyentes, nosotros como creyentes, hermanos, examinemos nuestra motivación y por qué hacemos las cosas que se supone que hacemos para Dios. Realmente es ese nuestro motor. ¿Es eso lo que nos impulsa a hacerlo? Esperemos que sí. Padre, gracias por tu amor para con nosotros. Ya que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, ayúdanos, porque te amamos, simplemente porque tú nos amaste primero. Tú nos has mostrado el camino real del amor al morir tu Hijo Jesucristo en la cruz. Porque nos has amado de tal manera que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dice la Escritura, no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, te damos gracias por este año que iniciamos, por este tiempo que podemos tener aquí, Señor, como hermanos, tiempo de comunión, tiempo, Señor, en el que recordamos ese cuerpo tuyo entregado por nosotros, esa sangre derramada. Padre, te damos gracias, porque hoy podemos recordar con estos elementos el sacrificio que hiciste por nosotros. Padre, te pedimos que nos ayudes y que podamos tener en nuestros corazones las motivaciones correctas para servirte y para seguirte. Padre, ayúdanos a reflejar tu luz donde quiera que estemos. Que este año, Señor, sea un año de bendición. Que sea un año, Señor, en que brillemos y reflejemos tu imagen a todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.